Hechos capítulo 11, continúa después de la conversión de Cornelio y su casa. Y ahora en el capítulo 11 las noticias llegan a Jerusalén. La iglesia escucha lo que sucedió con los gentiles, o sea, recibieron la palabra, pero no todos reaccionaron de la misma manera. Pedro entonces es confrontado por haber entrado en casa de gentiles y por haber comido con ellos. En respuesta, Pedro explica con orden lo que Dios hizo. Y a mediados del 19 en adelante, vemos la primera iglesia gentil griega en Antioquía, y de ahí va a ser ahora el punto de partida donde Dios va a empezar a obrar. Así que vamos a empezar esta lección aprendiendo sobre el evangelio es confirmado entre los gentiles. Escriba conmigo en primer lugar, por favor, la reacción de la iglesia en Jerusalén. La reacción de la iglesia en Jerusalén. O sea que la conversión de los gentiles aquí marcó un momento decisivo para la iglesia primitiva. Aunque el evangelio había sido predicado con claridad, ahora los gentiles también creyeron y la iglesia en Jerusalén no sabía qué hacer. No estaban ellos esperando que los gentiles creyeran. Este pasaje muestra que el avance del evangelio no solamente confronta al mundo, sino también a la iglesia. A veces la misma iglesia está obligada a examinar su actitud, sus tradiciones, su comprensión del plan de Dios. Ahora, nosotros que estamos en este país, que pues literalmente no es nuestro país original, que algunos nacimos aquí, nuestra tierra es de hispanos, nosotros somos los que estamos aquí en un sentido como extranjeros, y algunos han sentido la opresión o han sentido el desprecio. Ahora, yo dentro de las iglesias bautistas, en inglés sí lo he visto, lo he sentido, los comentarios que a veces hacen de los pastores, siempre hay algo que se tiene que aclarar, ciertas actitudes, aun cuando no somos de el mismo fondo, misma raza o mismo país. Y aquí es lo que estamos observando. Recuerden, los judíos tenían un celo y tenían también unas tradiciones bien arraigadas que los gentiles no podían ser parte del pacto de Dios. Sin embargo, este pasaje aclara eso. Escriba ahí, por favor, las noticias. Las noticias. Y eso vemos Hechos 11 y en su Biblia, versículo 1, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban, ¿en dónde estaban? Estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. La obra de Dios entre los gentiles no ocurrió en secreto. La noticia de su conversión llegó rápidamente hacia Jerusalén. Ahora aquí le presento un mapa para que pueda ver la distancia donde se encontraba Pedro, era en Cesarea, y Jerusalén estaba hacia el sur en el mapa, pero está hacia arriba en lo que es la altura. Ahora, si usted quiere saber qué tan lejos es ese lugar, son 100 millas o 3 a 4 días. Y así corrió rápido la noticia de que había un grupo de gentiles con los cuales Pedro compartió o comió con ellos. Note en el versículo 1, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían, ¿qué cosa? Recibido la palabra. El versículo afirma desde el principio que la experiencia de los gentiles no fue superficial ni fue emocional. Ellos recibieron la palabra. Y no hubo una recepción real a la palabra de Dios. El libro de Hechos dice, cuando dice recibir es sinónimo a creer en el evangelio. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces aquí ellos recibieron, creyeron. ¿Creyeron, sí o no? Sí creyeron. Muchas veces la iglesia escucha primero el contexto, el trasfondo de diferentes culturas antes de proceder a reconocer que Dios ha salvado a una persona. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Hay gente que quiere hoy evaluar, hay doctrinas que enseñan, tiene que haber cierta evaluación, cierta conducta debe cambiar, pero este pasaje no evalúa nada de esto. Ni siquiera van a ver lo que es del Espíritu Santo ni las lenguas, simplemente se confirma que los gentiles recibieron la palabra. Y esta es la noticia que llegó a ellos. Mira Hechos 10:48, exactamente lo que sucedió, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase, ¿cuánto tiempo? Algunos días. Entonces se bautizaron, se quedó Pedro ahí predicando la palabra de Dios. Después le llaman a Pedro. Si vemos letra B, escribe ahí la disputa. La disputa. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro subió, pero ¿por qué si usted ve el mapa?
¿Está al norte o está al sur? ¿Está qué? Está al sur. Él está en Cesarea y él fue a Jerusalén. Pero dice el pasaje, subió. ¿Sí viene ahí? Ahora, en la Biblia subir y bajar no describen norte ni sur, sino altura. A veces los críticos dicen, porque dice que subió, ya sabemos por qué, ¿correcto? Y que hubo una disputa. ¿Qué es una disputa? Bueno, me le voy a tener una definición. Es una conversación o discusión entre personas que no están de acuerdo en un asunto y buscan aclarar quién tiene la razón. Entonces aquí están disputando sobre lo que sucedió. Ahora, ¿qué es lo que le están diciendo? ¿Por qué surgió la disputa? El versículo 3 lo explica. Dice la Biblia ahí, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pero note que la disputa surgió dentro de la iglesia. El versículo 2 dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, mire, los que eran ¿de qué? De la circuncisión. Ahora, la disputa no proviene de incrédulos, sino de creyentes dentro de la iglesia. Ahora, esto muestra que el crecimiento espiritual es un proceso. ¿Por qué? Porque estos hombres están resistiendo a nuevas verdades. Los judíos, ellos cuando dice de la circuncisión, se refiere a aquellos que todavía estaban aferrados a las leyes de Moisés. Vaya conmigo a Hechos 6, versículo 7. Los que eran de la circuncisión eran judíos, creyentes, incluía a sacerdotes. Hechos 6, 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, ¿de qué dice ahí? De los sacerdotes obedecían la fe. Este versículo muestra que dentro de la iglesia primitiva había judíos creyentes sinceros, incluso sacerdotes que habían servido bajo el sistema levítico. Ellos obviamente cuando creyeron en Jesús tenían que dejar de ejercerlo y ahora ya no practicaban lo que eran los sacrificios. Jesús es el sacrificio. Sin embargo, había dentro de ellos todavía pensamientos que se han influenciados. Eso pasa también en los cristianos. Cuando vienen a la fe, a la sana doctrina, todavía están arraigados pensamientos antiguos que se están penetrados y es muy difícil a veces comprender ciertas verdades porque ya usted está acostumbrado a verlo de una forma. Y todos somos culpables de esto. Aún los que somos bautistas tenemos enseñanzas que a veces se nos enseñaron de una forma sistemática, se nos enseñó de una forma escrita, pero no podemos explicarla o defenderla. Hay quienes no saben por qué son bautistas, no saben qué es la autonomía de la iglesia, no saben qué es el sacerdocio del alma, no saben qué es la libertad del alma. Entonces hay ciertas cosas que la gente cree solamente porque escuchó en la iglesia, se repitió muchas veces y no se lo pueden desmentir. Ya ven cada pasaje que dice el bautismo como una necesidad de ser salvo. O ven el pasaje que dice las obras, el que perseverará hasta el final, rápidamente aplican. Tienes que guardar la salvación, tienes que cuidar. En el Filipenses tuercen el pasaje donde dice ocupaos en vuestra salvación. Ellos lo dicen, tienes que cuidar tu salvación. ¿Por qué? Porque ellos también tienen, quizás algunos eran ustedes, tenían esas cosas, enseñanzas muy arraigadas en su mente. Note Hebreos 7, 18. Cuando habla acerca de la ley. Queda pues, ¿qué dice ahí? Abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley. Y de la introducción, ¿de qué dice ahí? Una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Note que la ley no era un conjunto nada más de mandamientos, era una identidad espiritual profundamente arraigada. Ahora, yo no sé quiénes de ustedes tenían una identidad bien arraigada en el catolicismo, por ejemplo. Y yo no estoy para ofenderle, pero sí me estoy explicando lo que era una identidad. Hace unos años hubo un pastor en México que quebró una estatua de una virgen. Y la forma en que muchos defendían, decía, es, ¿cómo se atreve a venir a México? Nosotros aquí en México es nuestra identidad. Entonces me asombró eso, porque es exactamente para los judíos. No era solamente un cambio, era su identidad entera. Por lo tanto, cuando ellos vieron a los gentiles o que Pedro está tomando este tiempo para sentarse con ellos, ellos se ofendieron. Vaya a Hechos 21, versículo 20, por favor. La Escritura nos enseña que el sistema anterior fue dejado atrás porque no podía perfeccionar al hombre. Pero insistir en ese sistema
aún con buenas intenciones, era aferrarse a algo que Dios mismo había reemplazado en Cristo. En Hechos 21:20 vemos que eran creyentes estos judíos y eran celosos de la ley. Dice el 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, pero nota esta última frase, y todos son celosos. ¿Celosos por qué? Celosos por la ley. Este texto reconoce que los judíos habían creído, era un celo real. Sin embargo, ese celo no estaba guiado por un entendimiento completo. Ese no era el plan de Dios. Ellos tenían que abandonar y dejar el sistema de los judíos. Algunos pueden ver a Pablo, por ejemplo, ¿se acuerdan que él hace un voto? Él va y entra con unos judíos para hacer un voto en el templo. Dice la Biblia que Priscila y Aquila hicieron un voto, ellos se raparon la cabeza. Ellos iban a entrar al templo, lo que se hacía es raparse la cabeza, hacer una promesa a Dios y llevar el cabello hacia el altar o hacia el templo y allí entregarlo en sacrificio. Esos eran creyentes cristianos, pero ¿por qué hicieron eso? Yo como gentil, si me puedo llamar así, no ser judío, yo no comprendo esas cosas. Pero era su identidad de ellos, era difícil dejar esas prácticas. Pablo parece ser uno de los pocos que él hasta enseñaba, lo acusaban, tú enseñas que no deben circuncidar a sus hijos, y es lo que él enseñaba. Sin embargo, había otros judíos que dicen, nosotros circuncidamos aún, no para salvación, no porque somos parte de ese sistema antiguo religioso, pero es una práctica que queremos aún llevar adelante. Entonces mezclaban un poco acerca de la ley ahora en práctica. Mire Romanos 10, versículo 2 al 4. Y cuando habla que son celosos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ¿qué? Conforme a ciencia es conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El celo, aunque sea sincero, puede ser equivocado cuando no está alineado con la verdad revelada. Cristo, recuerde, el cumplimiento de la meta de la ley. Cuando la ley se convierte en el estándar de justicia, entonces ya se oscurece la suficiencia de Cristo. La iglesia debe aprender a distinguir esto. No podemos tampoco decir pasión, es que tengo celo, pastor. No, el celo debe ir de acuerdo a las Escrituras. Y puedo decir, es que yo tengo un celo y voy a matar a una persona en mi celo. Eso no es bíblico, eso no es correcto. El celo tiene que ser alineado, tiene que ser contenido, tiene que ser parte aún del carácter de Dios. Eso es el problema de los judíos. Ellos en su celo mataban, en su celo apedreaban, en su celo querían aplicar la ley. Pero no, cuando viene Jesús, Él es el cumplimiento de la ley y sí debemos ser celosos de buenas obras, tener celo por Dios, pero no excusarnos para ahora pecar en hacer otras cosas. Pero miren lo que dice Hechos 15, versículo 1. No solamente estos hombres eran celosos de la ley, pero no entendían el propósito de la ley ni el plan de Dios. Hechos 15, 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué decían? No podéis ser salvos. Ese es un problema muy grande. Si no te circuncidas como Moisés lo mandó, tú no eres salvo y no puedes salvarte. Esos son judíos que fueron hacia donde estaba Pablo. Ellos fueron a Pablo y dijeron, Pablo, ¿cómo es posible que nunca nos dijiste que debíamos circuncidarnos? Entonces por eso Pablo tuvo que ir a Jerusalén y hubo otra disputa. No fue pequeña, fue grande esta situación. Aquí se revela el problema central de judaizar, es convertir la ley en un requisito para salvación. Apenas yo estaba leyendo el libro de Éxodo y una vez más leí la misma sección donde dice que el día de reposo que Dios estableció con ellos en el monte Sión, en el monte Sinaí, ellos no podían ni encender un fuego, no podían ni prender fuego. Pero hoy los que se guardan el sábado hasta salen y van a su iglesia, van a comer, hacen un montón de cosas cuando no deberían ni hacer nada, ni moverse. No podían ni recoger más en el día de reposo, más maná. No podían ni encender un fuego. ¿Por qué? Porque eso era lo que Dios dijo. Y si no lo cumplían, dice, tenía que ser quitado, removido. Lo mataban por quebrantar el día de reposo. Pero ese era un pacto que Dios hizo con Israel. Según Nehemías lo explica claramente.
Y la circuncisión era un pacto de señal con Israel también, porque en Cristo Jesús ya no se requiere estas cosas. Cristo es nuestro reposo. Ahora nosotros tenemos la circuncisión del corazón cuando creemos en Jesucristo. Y nosotros tenemos que ver lo que Pablo dice, que la circuncisión de nada sirve. No tiene provecho circuncidarse, no tiene nada beneficio espiritual hacerlo. En Gálatas 3:24 dice la Biblia así: de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo. Aquí vemos el problema, que no entendían el propósito. Dice, es nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Le voy a explicar lo que es un ayo. Un ayo es un tutor o un cuidador encargado de vigilar, disciplinar, guiar a un niño hasta que llegue a la madurez. Entonces los que tenían las finanzas o las probabilidades de entrenar mejor a sus hijos, les conseguían un ayo, un tutor. Y esos son los niños que iban a heredar todo lo de la familia, eran negocios, propiedades, y lo tenían que preparar para que él estuviera listo el día de la adopción, el día que le dan su herencia. Pero mire también, el ayo cuando Pablo menciona el ayo, está diciendo que la ley no salva, la ley no justifica, la ley no da vida, sino que más bien la ley, el ayo es para mostrar el pecado, restringir la conducta y después viene guiar al hombre ¿a quién? A Cristo Jesús. Una vez que el ayo termina su trabajo y aquel recibe su herencia, ya no necesita ese tutor. De igual manera, cuando un creyente cree en Jesucristo, ya no necesita el ayo. O sea que alguien dijo claramente, la ley te corretea hasta la cruz. Y es por la ley que una persona se da cuenta que necesita un Salvador. Cuando nosotros evangelizamos y predicamos el evangelio, mencionamos el juicio porque el pecado es transgresión de la ley. Y si no hay transgresión de ley, si no hay consecuencias, no hay motivo entonces de explicar que Jesús murió. Porque Jesús murió por errores, murió para enseñarnos a vivir, murió por nuestros pecados. Dice la Biblia, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo dice, del cual yo soy el primero. Entonces el ayo es esencial para mostrar a una persona que necesita un Salvador, salvación. ¿Sí están conmigo o no están conmigo? La ley tuvo un propósito temporal y ese es conducir al pecador a Cristo. Eso es lo que significa estar bajo la ley. Cuando una persona es incrédula, no cree en Jesús, está bajo la condenación de la ley. Cuando cree en Jesús, ahora está bajo la gracia. No lo confunda con eras, diciendo la era de la gracia, la era de la ley. No, siempre fue por gracia. Pero la diferencia es la posición de cada persona. Una persona sin Cristo está bajo condenación, está bajo la ley. Pero una persona que cree en Cristo ya no está bajo esa condenación. Ahora está en Cristo y ahora está en la gracia. Y el ayo es lo que nos lleva a Cristo. Y los judíos no entendían esto. Mire Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el ¿qué? El conocimiento del pecado. No tendríamos tiempo para explicar todo el propósito de la ley, pero una y otra vez, a través de las epístolas, Pablo explica que la ley no fue dada para salvar, para justificar. Le he dado un ejemplo. La ley es como el espejo que le hace ver lo que está mal, pero nunca el espejo limpia. El espejo no puede limpiar, y así es la ley. La ley solamente refleja lo que usted y yo estamos fallando a Dios. La ley nos da el conocimiento de nuestro pecado. Regrese ahí a Hechos 11, versículo 3. ¿Quiénes eran esos celosos de la circuncisión? Judíos que estaban aferrados todavía a sus leyes. Hechos 11:3 dice diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres? ¿Y cómo dice? Era incircuncisos. Una palabra fuerte que los judíos usaban. ¿Se acuerda cuando David enfrentó a Goliat? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre incircunciso? O sea, ¿quién es esa persona que no es parte del pacto de Dios? ¿Quién es esa persona que no comparte con nosotros las bendiciones de Jehová? Entonces estas palabras son fuertes. Está diciendo, ¿por qué comiste con ellos? Recuerde que Pedro, él mismo dijo, yo nunca he hecho esto. Para él fue un paso muy grande que Dios le tuvo que convencer. Ellos no estuvieron ahí y por eso lo están acusando y están discutiendo con él. No estamos de acuerdo, Pedro, que tú hiciste esto, ¿por qué entraste a ese lugar? Y ahora entonces entramos a número 2, la defensa y la explicación de Pedro.
Otras palabras, ¿fue Pedro por su gusto? Fue Pedro porque Dios lo mandó. Y Dios mandó a esos 12 hombres y a toda la iglesia, cuando se les apareció 500 a una vez, a que predicaran el evangelio a todo el mundo. No que se quedaran nada más en ese entorno de Judea, tenían que predicarle a toda criatura. Y Pedro tuvo que aprender esa lección en el capítulo 10. Yo no sé cómo se sentía Pedro. Lo más que yo puedo comprender esto es, mi abuela, ella me cuenta, cuando llegaron misioneros americanos a su casa, ya en un pueblo pequeño, desconocido en Michoacán. Ella dice que los americanos llegaron mostrándoles amor. Ella me dice cuando llegaban, ella las describía a las mujeres muy bonitas y estaban ellas bien elegantes. Y dijo ella, después de unos meses ya andaban igual que nosotras, con mandiles, la ropa ya despintada porque era puro jabón sote, y andaban ahí ya, ellas entre la gente, tallando, trabajando, y ellos, dice, su corazón se conmovía, dice, que esta gente que viene a hablarnos a nosotros. Nosotros un pueblito donde no nada, era una laguna, la secaron, nos repartieron las tierras, no teníamos nada que ofrecerles, y ellos vinieron y nos mostraron el amor de Dios. No sé si usted ha visto a veces, yo he ido a México y hay un grupo de jóvenes, y ahí están todos, voy a Oaxaca o voy a un lugar y veo todos los morenazos, morenitos y todo, de repente ahí está un güero, con pelo rubio, ojos azules, y ese es el hijo de un misionero, y habla mejor español que muchos que estamos aquí, y él cuando lo ves se ve, como que resalta de ese grupo, y usted puede ver el amor de ellos. Varios que apoyamos son americanos y hablan como ellos y viven como ellos. Pero eso no está el corazón de todos. Por eso le decía, había disputa. No estaban felices, no estaban alegres, como que los judíos fueron salvos. O sea que lo que le estoy tratando de explicar aquí no es... Yo no lo puedo entender porque yo no crecí con esa identidad. Yo crecí en una iglesia con hermanos de Bolivia, de Guatemala, de El Salvador, Colombia. Nuestro pastor era boliviano, el asistente era guatemalteco. Entonces yo doy gracias a Dios porque pude crecer en un grupo así, donde yo nunca tuve esos como prejuicios. No, este hermano es de El Salvador. No, hombre, este hermano esos chapines, cuidado con ellos. Y ser blanco. Yo tengo un hermano que es moreno, más moreno, así como algunos de ustedes. Usted ve morenito, mi hermano. Y tengo uno que es bien blanco. Lo ven pensando que era un americano. Y cuando ya lo ven creciendo, piensan que es un asiático porque se le cerraron los ojos así. Y tiene el pelo bien lacio, así. Eso es como los asiáticos, así como algunos de ustedes así. Bien rebelde, dice el cabello. A mi hermano le decían el cabeza de joconol, porque el pelo se le paraba así. Entonces nosotros no podemos comprender esto. Quiero pintarle esa imagen para que vean, este asunto fue grande, fue algo muy, muy grande. Tenían que romper la barrera básicamente del racismo y de la identidad. No es algo fácil. Entonces Pedro tiene que ahora defender y explicarse. ¿Están conmigo ahí en el versículo 4 en adelante? Ahora mire, cuando Pedro es confrontado por los creyentes judíos en Jerusalén, él no responde con autoridad apostólica. Él no dijo, yo soy apóstol. Él no respondió con emociones. Él no respondió con pragmatismo. Él respondió con un relato bíblico ordenado y algo que fue verificado con hechos. Él llevó a 6 hombres y 6 hombres pudieron testificar lo que sucedió. Pedro entendía que la obra de Dios nunca contradice la palabra. Es por eso su defensa consiste en explicar lo que Dios hizo, cómo lo hizo y con qué propósito. Y él va a citar escritura. Hay gente hoy que habla de sus experiencias, habla de que tuvo una visión o algo les pasó, pero no usa las escrituras para explicar eso. La escritura debe ser lo que guía lo que creemos. Nuestra doctrina se determina por lo que está escrito en la Biblia, no por lo que yo experimenté, no por lo que yo vi. Podemos cuestionar varias cosas. Hay quienes tienen experiencias. Uno puede cuestionar, ¿será real o fue válida su experiencia? ¿Quién sabe si en verdad vivió eso, sufrió eso, sintió eso? No sabemos. Y en segundo lugar, si es que realmente lo vivió,
¿Va de acuerdo a las Escrituras o no va de acuerdo a las Escrituras? Últimamente no importa lo que siento, lo que pienso, lo que experimenté, siempre importa solamente lo que dice la palabra de Dios. Ahora, algunos de ustedes quizás como yo, vamos a tener experiencias, pero todas nuestras experiencias deben ser filtradas con la palabra de Dios. No puedo yo tomar mi experiencia y decir, esto es palabra de Dios por lo que viví, por lo que sentí, por lo que viré. No, siempre tiene que ser lo que dice la Escritura. ¿Sí están conmigo? Este pasaje nos enseña que la doctrina se defiende con hechos y Escritura, no opiniones. La salvación de los gentiles no fue una innovación humana, sino una obra de Dios que fue revelada progresivamente. Y Dios no salva al margen de la fe, sino por medio de la predicación, la respuesta humana al Evangelio. Escriba ahí conmigo letra A, por favor, el relato ordenado de los hechos. Pedro no apela a emociones ni a autoridad humana, ni su autoridad apostólica. Él presenta un relato ordenado. Note Hechos 11:4. ¿Están conmigo ahí? Entonces comenzó Pedro a contarles, ¿qué es las siguientes dos palabras? Por orden lo sucedido diciendo. Ahora, esto que estamos mirando aquí, Pedro comienza desde el principio. Y le presenta los eventos en el orden. Nada sucedió al azar. Y eso demuestra que Dios obra con propósito, claridad, coherencia, y que la fe cristiana no teme ser examinada. Pedro dijo, así lo sentí. Él dijo, esto fue lo que ocurrió. Ahora aquí les doy el orden sencillo, lo que él habla aquí. En el versículo 5 está refiriéndose a lo que sucedió en el capítulo 10. Se refiere a su oración, después su visión, después su objeción, después su dirección por el Espíritu Santo, su encuentro con Cornelio, su propósito y su fruto. Es lo mismo, está dando el mismo relato que aprendimos y leímos en el capítulo 10. En Hechos 10 se responde qué pasó, en Hechos 11 responde por qué estuvo bien lo que pasó. La única diferencia que podemos ver es el versículo 14, Hechos 11:14, el propósito de por cual él fue enviado. Él te hablará palabra por las cuales serás, ¿qué dice ahí? ¿Serás qué? Serás salvo tú y tu casa. Este versículo es clave. Cornelio no era salvo aún. Necesitaba oír palabras. La salvación vendría después de qué? Después de oír. Pero no fue enviado a regenerarlo, sino a predicar el Evangelio. El contenido de su mensaje, regresa a Hechos 10, está en el versículo 39 y 40. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgando en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Mira el 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cuál es el orden bíblico? Predicación, oír, creer. ¿Y qué recibirán? ¿El pasaje qué frase usa este pasaje? Perdón de pecados. Dios no usó un ángel para predicar el Evangelio. Dios no usó visión para salvarle. Dios siempre usa hombres para anunciar el mensaje de salvación. Hay un predicador de los 1800 muy famoso. Él dice, entró a un bosque y ahí el Espíritu Santo le habló. Y puede sonar bien, wow, qué tremendo, el Espíritu Santo le habló, pero después analiza su teología y su enseñanza de la salvación, básicamente arminiano, diciendo la salvación se puede perder, significa que nunca la amaneció. La salvación siempre viene cuando escucha la palabra de Dios y cree y recibe. Entonces tiene que oír, tiene que haber un predicador. El ángel no le predicó a Cornelio, el ángel mandó a Pedro un predicador que le hablara para que él oyera, dice, las palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué no le predicó ahí? ¿Por qué no le dijo, aquí está, soy el ángel, quiero decirte que Jesús es el único salvador? ¿Usted cree que no creyera? Pero esa no es la forma en que Dios ha diseñado este programa de evangelismo y de la gran comisión. Él ha comisionado a hombres y mujeres de ir y que prediquen el Evangelio.
Por lo tanto, la condición espiritual de Cornelio era que era piadoso, oraba, temía a Dios, buscaba, pero no era salvo. Eso muestra claramente que las obras no salvan. Cornelio nos muestra que nadie se salva por ser bueno, por ser piadoso, por orar siempre, por tener una buena familia. Él tenía todo esto, pero no era salvo con su casa. El proceso es oír el mensaje, creer, recibir el Espíritu Santo y después es ser regenerado. Aquí está otro problema. Miren, en este mundo hoy hay mucha enseñanza y le digo yo con advertencia pastoral, cualquiera que se llame reformado, bautista reformado o calvinista, ahora históricos, nosotros no compartimos esa postura soteriológica de ellos, de una predestinación arbitraria antes de la fundación del mundo, sin responsabilidad humana. Y aquí le voy a tratar de explicar un poco unas áreas en las cuales Cornelio destruye, derrumba completamente la enseñanza de ellos. Hay algo que se llama los 5 puntos del calvinismo o el TULIP. Y el primero es depravación total. Significa una incapacidad absoluta de poder creer en el Señor Jesucristo. Pero Cornelio buscaba a Dios. Cornelio oraba. Cornelio era piadoso a pesar de no ser salvo. Entonces no estaba incapacitado para oír, creer o responder. Destruye el primer punto. El segundo es elección incondicional. Ellos enseñan que Dios escoge de una forma arbitraria. Pero Cornelio no fue salvo sin fe, sin oír y sin creer. La elección se manifestó en la respuesta del Evangelio, no aparte de ella. Expiación limitada. En Hechos 10:43, miren lo que dice la Biblia, por favor. Todos los que en Él creyeren. Note que aquí el perdón está disponible a todos los que creen, no a un grupo ilimitado. Después existe el cuarto, que es gracia irresistible. Ahora, ¿qué le estoy tratando de explicar? Se dice en este sistema soteriológico que una persona no puede y no quiere venir a Dios, pero Dios cuando lo escoge, entonces Él va a elegirlo incondicional. Nada que ver de Él. Él nació y Dios lo escogió. A usted sí, a usted no. Así nada más, así directamente, abiertamente, antes de la fundación del mundo. La pregunta es, ¿pero qué si no quiere creer? Bueno, Dios va a forzar a que Él crea. Ese se llama la gracia irresistible. Es por eso que tiene que haber una expiación limitada, que Dios murió solamente por un cierto grupo. Y hay un juego de palabras. ¿Les gusta usar cuando dicen Cristo murió por las ovejas o Cristo murió por la iglesia? Pero Pablo también dijo esto. Pablo dijo, y por mí murió. Significa que solamente por Él murió. No podemos tratar pasajes y hacer un juego de palabras, porque la expiación limitada se derrumba con muchos pasajes donde dice que Dios o Jesús es el Salvador de todo el mundo, mayormente de los que creen. Jesús gustó la muerte por todos los hombres. Y hay muchos pasajes que derrumban esa idea. Y la gracia irresistible es que Él oyó, pero Él creyó voluntariamente. No fue forzado, no fue convencido por la verdad. Y en la Biblia vemos que la gente resisten al Espíritu Santo, apagan la obra del Espíritu Santo, desechan la obra de Dios. No desecho la gracia de Cristo, dijo Pablo, porque si Cristo entonces viene la salvación por las obras, por demás murió Jesús. Se puede desechar los designios de Dios. Y por último, la perseverancia de los santos. Usted puede ver en este pasaje, nunca se evalúa la vida justa de este hombre, solamente se afirma que él creyó en Jesucristo. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque me temo a veces y veo lo que comparten algunos ahí en sus grupos o allí en el Status o en su Facebook y veo que no se dan cuenta de lo que comparten a veces, no se dan cuenta ni a quién están escuchando, no se dan cuenta que lo que están leyendo les va a afectar con el tiempo. Y la cosa es que yo no voy a andar diciendo, no escuches a este. Yo nunca, los que han estado conmigo por años, yo nunca le he dicho esto. Lo que le he enseñado es, aprenda la verdad. Y usted va a discernir con la verdad. Y usted tiene que aprender ese discernimiento. Cuando alguien dice, pero es que esto dice aquí, bueno, pero ¿qué tal este pasaje? ¿Qué tal aquel pasaje? Pero este pasaje dice esto también. Y eso es lo que le va a ayudar a usted a poder vivir en la verdad sin ser fácilmente llevado por cualquier viento de doctrina. Ahora miren, en el mundo nuestro bautista fundamental se fueron unos extremos. Los extremos es que a la gente se le predica y es salva nada más porque a veces hizo una oración. Hay gente que hace eso, nosotros no hacemos eso, no aprobamos eso. Y esta gente entonces no recibe a Cristo, no es salva. Entonces la gente en vez de ir a la Biblia y decir, vamos a hacer una forma equilibrada, vamos a ir a la Biblia, no, se van al extremo a decir, no, si no presentó evidencias, nunca fue salvo.
Si no cambió, no fue salvo. Si sigue en su pecado, no fue salvo. Y empiezan a hacer un análisis de su vida y todo lo que han hecho y dicen, ¿sabes qué? No fue salvo. Y la realidad es que los dos extremos están mal. Cuando una persona es salva, tiene dos naturalezas, la vieja y la nueva naturaleza. Es una lucha constante. Yo veo en la Biblia el equilibrio que uno debe andar en el Espíritu, debe caminar con Dios, debe fortalecer su espíritu para no caer en pecado. Pero si caigo en pecado, Pablo dijo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no lo hago. ¿Por qué? Porque es una lucha constante. El problema es, si usted dice, yo no he cambiado, pastor, ¿seré salvo? ¿Crees en Jesucristo? Si no he cambiado, pastor, ¿por qué no he cambiado? No ha cambiado porque no lee su Biblia, no camina con Dios, no se somete a la autoridad bíblica, no ha resolvido cierto pecado en su vida, por eso no va a cambiar. Pero si usted ha recibido a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo, no tiene pretexto ni excusa de vivir en pecado, en maldad. Dios nos ha dado el espíritu de dominio propio para dominar la carne, para ponerla en sujeción, para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, poner la mira en las cosas de arriba, hacer morir lo terrenal. Y puedo seguir dándole muchos pasajes que Dios nos ha dado para enseñarnos la seguridad de salvación. Está en Jesús, no mi conducta. Si mi conducta está mal, soy rebelde, desobediente, Dios me castiga, me quita bendiciones, me quita provisión, pero lo que no me quita es mi salvación. Así entonces, pregúntese usted está en la fe. Decía Pablo, examínate a ver si no eres un réprobo, pero no examine sus obras, examine en qué está poniendo su fe. Me dijo un varón una vez a mí que seguía estas corrientes de los reformados, me dijo, yo sé que soy salvo. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! No, yo sé, me dice, yo sé. Porque si tú me presentas el pecado aquí, yo no lo hago. Eso no es lo que la Biblia enseña. Yo sé que soy salvo porque Dios me dio su testimonio. Que si yo tengo al Hijo, yo tengo... Es muy diferente. No decir, soy salvo porque mire cómo reaccioné. Soy salvo porque vea cómo vivo. Soy salvo porque estoy en santidad. Eso no tiene nada que ver con la salvación. La salvación es solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es todo. Es muy sencillo. Pero si no vivo como y otra vez, pero es que tengo temor que aquel día el Señor me va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Son pasajes fuera de su contexto, mi querido hermano. Si usted cree en Jesucristo, Dios no le va a reprochar en el día de la redención. Ahora usted quizás va a oír de Él con vergüenza, como dice el 1 de Juan, que cuando Él venga no huyamos de su presencia, porque cuando Él venga nos debe estar haciendo así. Haciendo así significa servir en la casa de Dios o sirviéndole, viviendo en santidad. Y todo eso nos debe ayudar a vivir una vida santa, separada, como Dios quiere, y nosotros creemos eso. Nosotros no estamos hablando de una gracia desenfrenada, vive como quieras, fuma, toma, vete donde quieras, métete donde quieras. No, la gracia nos enseña a renunciar la impiedad y las cosas sucias y nos enseña a vivir una vida celosa de buenas obras. La gracia no se toma a la ligera, por eso tenga cuidado, escuche el mensaje del domingo en la noche, Dios castiga a sus hijos. Ahora yo le digo esto porque yo le amo y no quiero, lo más importante, no quiero que se confunda usted y empiece a dudar, ¿seré salvo? ¿Seré salvo o no seré salvo? Su duda debe ser aclarada por lo que dice la Biblia. No por lo que siente, no por sus experiencias, sino por lo que dice la Biblia. Llegué a mi dormitorio, yo era un estudiante, y le explico, el fin de semana regresaba a mi iglesia, servía en mi iglesia, y el lunes regresaba a mi dormitorio, de lunes a viernes, en un colegio bíblico. Y este día regresé a la 1 de la mañana y estaba despierto el líder de mi grupo, el líder del cuarto. Me dijo, fui salvo hoy, hermano Ringo, fui salvo, y me agarró fuerte. Y dije, este era mi líder, este me regañaba a mí. Este era el que andaba atrás de mí, limpia el cuarto, el que me predicaba, el que salía a evangelizar con él, y dice que no es salvo. Dije, ¿cómo que fuiste salvo? Sí, me bauticé esta noche, fui salvo. Ahora no malentienda, le pregunté, ¿por qué no creías en Jesús? Y dijo, sí creía, pero es que no me acordé el día que lo recibí. O sea que alguien vino y le puso esa duda. Si tú no te acuerdas el momento y el día cuando tú recibiste a Cristo, a lo mejor no eres salvo. Algunos quizás no se acuerdan. Yo no acuerdo fechas. Yo sé que tenía 8 años. Y yo tengo la memoria cuando papá me enseñó la Biblia. Mi hermano estaba a mi lado. Él no se acuerda, pero yo me acuerdo de él. Ahí estabas, le dije.
¿Usted se acuerda? Algunos me están mirando ya, ¿seré salvo o no seré salvo? ¿Me tengo que acordar? No, no tiene que acordarse. Yo fui a un campamento con mi esposa en Texas y hay un canto que dice, fue un lunes cuando alguien me tocó. Y si tu día es lunes, tú empiezas a hacer bulla. Ese día yo fui salvo y empecé aquí, fue en martes y fue en miércoles. Y hacía un coro que se repetía. Y la mayoría fue salvo un sábado, un domingo. Y cuando hacían sábado, domingo, una bulla que hacían. ¡Wow, qué bendición! Y es algo quizás bonito, está bien. Pero si usted no se acuerda el día ni el momento cuando usted recibió al Señor, eso no elimina el hecho de lo que cree ahorita. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Usted se acuerda el día que nació físicamente? Hermano Enrique dice que sí, hermano Enrique. Nadie aquí se acuerda. ¿Alguien se acuerda de aquí cuando nació? Entonces no naciste. Esos argumentos son los que usan y este amigo mío le entró esa duda. Porque él dice, no tengo una memoria, no me acuerdo. Bueno, no se trata de eso, se trata de lo que cree ahorita. ¿Usted cree en Jesucristo ahorita? ¿Qué tiene usted? Vida eterna. Pero no has cambiado. Algunos me están mirando, pues, estoy tratando. Hey, a los creyentes ya deje de tratar, haga. Usted puede, Dios le ayuda. Usted no quiere, usted está cómodo, le gusta la carne. Si me gusta, hay otros extremos, yo ya no peco. Yo no peco. ¿Cómo que no pecas? No, yo no peco. Ya dejé de pecar. ¡Wow! Yo no. Entonces no eres salvo. Yo fallo. Pedro falló. Pablo falló. Todos los personajes en la Biblia fallaron. David pecó. David cometió adulterio. David mató. David dijo, vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué les digo todo eso? Porque es tan claro y tan sencillo que sí, un niño lo puede comprender. El problema ya es el grande, que ya se le metió tanta religión, que el diablo ha cegado su entendimiento, que ahora se ponen a cuestionar todo en vez de ver la sencillez, la simplicidad del Evangelio. Sirva conmigo letra B, el recuerdo de la palabra de Cristo. No, porque les digo, es frustrante. Especialmente cuando trata de jovencitos y se les predica, decir, ¿sabes que algunos de ustedes amor ni salvos son? Porque ni deseo tienes por las cosas de Dios. ¿Cómo? Porque no tengo deseo por las cosas. Sí, no, ni deseo tienes, de seguro ni salvo eres, porque un verdaderamente salvo tendrá deseo. Eso suena muy espiritual y muy noble, pero no es bíblico. Yo fui un niño a 8 años que fui salvo, me alejé de Dios, yo no tenía un amor por Dios y yo sé que era salvo por lo que la Biblia enseña. No por mi conducta, no porque yo proveí, no porque pude reunir ciertas condiciones, sino porque la Biblia dice que la única condición, el único factor para recibir vida eterna es creer en Jesucristo. ¿Qué es creer? Creer es confiar, es poner su confianza plenamente solo en Jesús. La obra de Cristo es suficiente. Creer no significa decir yo creo, así como yo creo en este, creo en aquel. No, creer significa poner una confianza exclusivamente en Jesús. Quitar su mirada de todos y su confianza de cualquier otra cosa y solamente Jesucristo. Entonces, ¿qué hace Pedro? Le recuerda las palabras de Cristo. Hechos 11:16 dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro aquí está conectando un evento que ocurrió en Hechos capítulo 1, o sea, hace 10 años o 10 años antes. Fue un evento excepcional. Lo que sucedió en ese día, especialmente cuando vino el don del Espíritu Santo sobre ellos, no es algo que se repitió. Parece que Pedro lo vio otra vez con Cornelio. Usted bien nos recuerda que la manifestación que vimos aquí en el libro de Hechos no fue algo que ocurría una y otra vez. No era algo común, no era repetitivo, no era normativo. Y le está diciendo Pedro a ellos, esto ya lo vivimos, lo hicimos hace 10 años, éramos 120 y el Espíritu Santo vino sobre nosotros y hablamos en lenguas. Y ahora lo vimos ahora con los gentiles, está confirmando y está aplicando a lo que Jesús dijo
en Hechos capítulo 1. Escriba conmigo, por favor, letra C, la conclusión del asunto. Note cómo reaccionaron. Versículo 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué es lo primero que hicieron? Callaron. Porque la palabra de Dios cierra la discusión. Cuando usted y yo argumentemos o disputemos o hablemos con alguien, tenemos que ir y decir, ¿qué dice la Escritura? En Romanos 4, acompáñeme allá, quiero que vea este pasaje. Versículo 3, Romanos 4, 3. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 3, porque, ¿qué es la pregunta que hace? ¿Qué dice la Escritura? Esa es la clave. Eso cierra todo argumento. ¿Qué dice la Escritura? Si no está en la Biblia, ¿tomamos en cuenta eso? Un compañero de mi trabajo una vez me dijo que él tuvo un sueño donde un león estaba correteando a su hermano. Y él me dijo que él estaba seguro que algo le iba a pasar a su hermano por ese sueño. Y el problema es, ahora estás elevando el sueño al nivel de ¿qué? La palabra de Dios. No podemos hacer eso. Tuve un sueño, tuve visión, ya cada quien puede tener lo suyo. Cada quien comparte lo suyo. ¿Cuántos sueños usted recuerda en el Nuevo Testamento? Cuando ya Cristo dejó su iglesia, ¿alguien sabe cuántos sueños se registran? Más o menos. Después de que Cristo dejó a su iglesia, en Hechos 1 en adelante, ni un sueño, ni uno. Había éxtasis, eso no es sueño. Había visiones. Visión de noche, ¿será sueño? ¿Un sueño? ¿Quién tuvo sueño? Daniel tuvo sueños y luego había interpretaciones. Que Dios se le apareció en visión de noche o dormido es otra cosa, pero no era un sueño donde Él le dio una interpretación. O sea, me refiero a esos sueños donde veían una imagen o una escena y después hubo una interpretación de eso. No hay, ni una sola vez. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día puede usted escuchar mucha gente hablar de esa forma, decir, es que tuve un sueño. Pero la pregunta que debemos hacerle es, ¿qué dice la Escritura? Ese calla todo argumento. ¿Sí está conmigo? Y después de que callaron, dice la Biblia que glorificaron a Dios. La salvación en otros siempre debe producir gozo a nosotros. Cuando escuchemos que alguien recibe a Cristo, eso debe causar gozo a nosotros. Cuando yo escucho que alguien escuchó el mensaje y me dicen, esta persona creyó o recibió al Señor, pues qué bendición, qué alegría. No empezar, ¿de verdad creyó? Yo me alegro. Yo no sé, no es mi responsabilidad saber, pero sí me da gozo sabiendo que la gente cree en Jesucristo. Ahora, ¿se sorprendieron? ¿Sí o no? ¿Sí se sorprendieron? ¿Tienen calor ya? Yo sí tengo calor. Mira. Sí se sorprendieron porque dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Wow! Estaban sorprendidos, pero deberían haber sorprendido, ¿no? Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia. ¿Qué dice al final del versículo ahí? ¿Cómo? Por luz de las naciones. Lucas 2:32, luz para revelación ¿a quién? A los gentiles. ¿Qué dice Romanos 3:22? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Dios lo decía una y otra vez en el Antiguo Testamento, Dios no hace excepción de personas. Gálatas 3:2, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír?
Con fe. Solo tienen que creer para ser salvos. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, no hay judío ni negro. En Cristo somos uno solo. Pues ellos se sorprendieron. Es que no habían visto todos los otros pasajes. Pero ahora que vieron la respuesta, yo creo que la próxima vez que leían la Biblia decían, aquí estaba todo el tiempo. ¿No le ha pasado a usted eso cuando usted escucha una enseñanza y usted empieza a leer la Biblia y se empieza a fortalecer y se empieza a fortalecer más? Por eso lea la Biblia. No tome nada más lo que yo digo. Usted no diga, ese es el evangelio. No, yo le predico aquí. Usted vaya a su casa, usted léalo, usted escudriñe, usted estudie más a fondo y muchas cosas que usted ha leído en un pasaje se le van a reforzar con otros pasajes. Es importante que usted lea la Biblia constantemente. ¿Cómo va su lectura este año? ¿Estamos a qué día? Hoy es el 7. ¿Usted lleva 7 de 7 este año? Ahora, si usted ya falló una vez, levántese, échale ganas. Si usted no ha empezado, empiece hoy a leer su Biblia. Hermano Rafael se va a ir de vacaciones, pero no hay vacaciones de Dios. Amén, hermano. Tenemos que llevarnos la Biblia, tenemos que orar, tenemos que decir, pastor, voy atrás de él, porque él es mi discípulo. Voy a entrar, hermano, ¿cómo va tu devocional? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te va? ¿Por qué? Porque nos interesa su vida espiritual. Usted debe leer la Biblia para no solamente fortalecerse, estar en el Espíritu, pero también para tener conocimiento de la palabra de Dios. Ahora quiero darles unas aclaraciones finales de Hechos 1:18. Hechos 1:18 al final dice, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 1:18 no enseña que Dios que deba conceder arrepentimiento a individuos de manera irresistible. Ese es un pasaje que una vez más, mire, quizás usted no comprende mi celo o lo que yo siento cuando predico estas cosas. Yo he visto hermanos desviarse, he visto discípulos ser arrastrados por falsa doctrina y enseñanza, que es introducida de una manera encubierta. Dentro de la iglesia, cuando yo estaba bajo su ministerio, venían personas y de ahí se llevaban gente de nuestra iglesia. Y les hacían preguntas así como de cuántos puntos eres tú del calvinismo, de los reformados. Yo no tengo nada personalmente en contra de cualquier movimiento, cualquier religión, lo que ellos crean. El problema es que ellos reclutan a otros cristianos. Nosotros salimos y queremos evangelizar a gente para que venga. Pero lo hace de una manera muy sutil, lo hace de una manera que no es abiertamente, honestamente. Yo he recibido los peores ataques e insultos de este tipo de personas, peor que un católico me ha ofendido o que me han ofendido unos pentecostales. Me han ofendido mucho, cuando yo predico, mucho me han atacado, pero la gente más cruel han sido ellos, este grupo. Me refiero a cualquiera que tiene postura de Calvino, de los reformados, de Lutero, de Charles Spurgeon. Yo no soy fanático de ellos, yo no los sigo, no me importa. Son hombres falibles y muchos de ellos muy errados en lo que enseñaban. Muchos de ellos protestantes, nunca dejaron el catolicismo y han creado entonces una división. Yo escuché a alguien decir, Jesús era calvinista. Escuché uno decir, Moisés era calvinista. O sea, estamos hablando, no es algo ligero. En los últimos años, la más grande división que ha habido dentro de las iglesias ha sido causada por este grupo. Por ese grupo que ahora introduce y dice, tu pastor es ignorante, no sabe estas cosas, no sabe la doctrina de la gracia. Y todas estas cosas han causado unos estragos dentro de la iglesia. Confunde la salvación de la gente, ha creado más ateos que cualquier otra cosa que yo he visto. Ha dividido iglesias. Hay algunos de ustedes que estaban en la iglesia así. Una iglesia que estaba acá, era bautista, vino uno del seminario, trajo otra doctrina y la iglesia se dividió. ¿Por qué? Porque intentaron sin abiertamente decir, yo creo esto, eso es lo que yo aprendí. No, entran y tienen un plan para poder después agarrar la congregación, llevarse a la propiedad, ya tienen suficiente voto. O sea, es muy sutil. No lo digo a la ligera, no estoy diciendo esto, no estoy amargado, ni estoy enojado, ni lo estoy diciendo nada más por capricho, ni como una forma ignorante, ni estoy haciendo una caricatura. Estoy diciendo, ha sido una lucha muy viciosa. Y le digo, yo no me meto con ellos. Usted nunca me escuchó hablar de ellos hasta este año pasado. Hasta que hubo dentro de esta iglesia cuestiones de esto. Empezaron a preguntar y a hablar y a decir cosas.
Y eso fue lo que ahora me surgió a mí. Preparar un mensajes de casi medio año. Usted puede regresar de Romanos capítulo 9 acerca de la cuestión de la salvación bíblica, no calvinista y no arminiana. Ahora mire, tengo que explicar este contexto. Si usted quiere entender de qué trata Hechos 11, usted puede ver que dice ahí, de manera que Dios ha dado arrepentimiento para vida. La forma en que ellos lo dicen es que Dios se lo dio a ellos. O sea, Dios se los dio exclusivamente a ellos. En otras palabras, es arbitrario. Pero usted tiene que estudiar el contexto. El contexto define el significado, no un sistema teólogo. ¿De quién están hablando el contexto? ¿Qué personaje estamos estudiando en Hechos 11 y 10? Cornelio. Y Cornelio no recibió al Señor de una forma arbitraria, no fue forzado, no fue regenerado antes de creer. No fue un acto secreto previo, no fue una regeneración antes de oír, no fue una imposición irresistible. El texto describe el resultado de creer, no un mecanismo teólogo. Número 2, cuando dice ha dado, escuche esto, no implica imposición, sino concesión o disponibilidad. Cuando Dios da algo, no está diciendo que lo dio a uno y a otro no. Está diciendo que dio la habilidad o la posibilidad de que ellos puedan arrepentirse. Él ha dado la posibilidad a todo el mundo para que se arrepientan. Por ejemplo, en Juan 3:16 dice, de tal manera amado Dios al mundo, ¿qué hizo? Él ha dado, pero Él, al hecho de que dio a su Hijo, no quiere decir que automáticamente recibido, porque en el siguiente pasaje nos dice claramente que el que no cree, hay gente que no cree. En el mismo contexto dice, para que todo aquel que en él cree, así como Moisés levantó la serpiente, está diciendo que cada quien decide, y él dio a su Hijo en forma de concesión, no imposición, para que cualquiera que crea. En otras palabras, dar no es imponer, y dar no es forzar. La tercera cosa es que el arrepentimiento bíblico está ligado a la respuesta humana en el mensaje. A través de toda la Biblia vemos que se manda y se ordena a arrepentirse. Mire, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Se arrepientan. Imagínense la persona que no se le dio el arrepentimiento, ¿por qué se le demanda que se arrepienta? Cuando él llegue al final y le digan, ¿por qué no eres salvo? Pues es que yo quise arrepentirme, pero tú no me diste el arrepentimiento. No puede Dios ordenar algo y después decir, no se lo doy a este. Esta orden implica que todos tienen la habilidad de poder arrepentirse. Número 4, el arrepentimiento y fe siempre aparecen juntos como respuesta, no imposición. En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed. El Evangelio. Jesús no presenta el arrepentimiento como algo que Dios hace de una manera unilateral, sino que es una respuesta consciente al mensaje. Número siguiente, 5, Hechos 11:18 habla de inclusión, no de mecanismo interno. Es igual como Romanos 9. Romanos 9 no habla de excluir a una persona, habla de incluir a los gentiles. Dios tuvo misericordia a todos, incluyendo a los gentiles. Y número 6, arrepentimiento para vida es una expresión equivalente a la salvación. Cuando usted ve esa frase, significa que él creyó, no es un proceso ni tampoco es algo arbitrario. Y número 7, el arrepentimiento para vida es una expresión, si ya lo dije, en Hechos, si regresa ahí a su Biblia, en Hechos 11:18, el pasaje que le vamos a terminar, dice una vez más, entonces oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y note que la vida aquí es en contexto, es la salvación. Y cualquier persona que escucha el mensaje tiene la posibilidad de poder responder a todo aquel que en él creyera. Ahora, ¿por qué le explico esto una vez más? Porque este es un pasaje, es una fortaleza que se usa para poder imponer o aplicar este sistema teológico que es antibíblico. El contexto siempre lo elimina. Ahora, yo podría enseñar de esta forma cada semana, pero mi clave o mi meta es ser sencillo. La sencillez es la clave. Enseñarle a usted con las Escrituras. Si usted tiene alguna duda sobre esto, tiene alguna pregunta, con mucho gusto quisiera contestarle, poder ayudarle a aclarar y poder pues tener un diálogo acerca de este asunto, especialmente si en su mente hay dudas acerca de la cuestión de la salvación. Sin embargo, la Biblia lo presenta como algo muy sencillo. Oír, creer, recibir. Si no se oye, no se puede creer. Y si no crees, no puedes recibir.
Nuestro deseo es que todos escuchen. Pues ya viene una responsabilidad personal. Tenemos que ir, tenemos que predicar. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? La próxima semana continuamos con el versículo 19 de una iglesia que se empieza a formar en Antioquía. Y es una tremenda iglesia ejemplar donde por primera vez se le llama a los discípulos cristianos. Así continuamos con el favor de Dios la próxima semana. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir creciendo y entendiendo tu palabra. Sé, Padre, que en estos últimos minutos tomé el tiempo para explicar y desmentir lo que se ha arraigado profundamente en la mente de muchos cristianos sinceros y nobles, que lo único que anhelan y desean es obedecerte y hacer tu voluntad. Pero, Padre, queremos que la verdad sea que nos guía, que no sea un sistema sistemático, teológico, hecho por un teólogo hace muchos años, sino lo que tenemos hoy en nuestras manos es tu palabra, que nos pueda guiar y enseñar. Guárdanos, Señor, de ser desviados y ayúdanos, Padre, a arraigarnos en Cristo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Esperamos que la predicación haya sido bendición para su vida. Y si es así, comparta este mensaje con otra persona. Si es su primera vez, queremos darle gracias por honrarnos con su presencia y por ser nuestros invitados. Como iglesia queremos proveerle oportunidades para crecer. En los siguientes momentos estaremos anunciando los próximos eventos. Le invitamos a que planee su calendario con nosotros. Así que sea partícipe del horario de nuestra iglesia. Fortalezca su fe por medio de la predicación y la enseñanza los domingos a las 10 de la mañana. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios y aprenda cómo aplicarla a su vida diaria los domingos a las 6 de la tarde. Acompáñenos los miércoles a las 7 para nuestro estudio bíblico, donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo del libro de Hechos. Para ponerse al día con nuestro estudio, vaya a nuestro canal de YouTube y vea los sermones anteriores. Jóvenes, acompañen los viernes a las 7 de la tarde para nuestro servicio juvenil. Para más información sobre nuestra iglesia y los eventos del año, visítenos en la web en santaanabaptist.org y planee su calendario con nosotros. O descargue nuestro boletín digital con nuestro código QR. También visítenos en YouTube, Facebook para ver los mensajes de nuestra iglesia o escúchenos en Spotify. Todos los mensajes son grabados y subidos a nuestro canal, Iglesia Bautista de Santa Ana. Si se perdió un servicio, no se pierda el mensaje. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y si es su primera vez, le queremos decir que no queremos algo de parte de usted, sino más bien queremos algo para usted. Que su vida sea bendecida por medio de Cristo y su palabra. Dios les bendiga y tengan un buen día en la Iglesia Bautista de Santa Ana.